Las Islas Galápagos constituyen una de las principales fuentes de ingresos por turismo para la economía nacional. Actualmente genera 10.7 millones de dólares. Su condición de patrimonio natural de la humanidad es la garantía para que miles de turistas del mundo entero prefieran como destino nuestro país. Sin embargo, hasta hace poco, la UNESCO declaró a las Islas Galápagos como patrimonio en riesgo. Situación que fue superada gracias al accionar mancomunado del gobierno, operadores turísticos y colonos. No obstante, existen muchos problemas que todavía afectan la integridad de las islas. Uno de ellos es la transferencia de alimentos y abarrotes desde el continente. Hay 970 kilómetros de distancia entre las islas y el Ecuador continental, y todas las semanas un barco de cabotaje viaja desde el sur de Guayaquil transportando productos orgánicos y mercancías para el consumo de la población de Galápagos. Pero se ha detectado con preocupación las condiciones de insalubridad del muelle de la Caraguay de Guayaquil y los riesgos que trae para el ecosistema de las islas, por no contar con un adecuado sistema de transporte de carga, limpieza y control de plagas. El proceso de embarque toma 5 días y hasta este muelle llegan camiones de diferentes provincias con mercadería diversa que será transportada a la provincia de Galápagos. Aquí trabaja de las 6 a 8 o 10 de la noche, horario no hay. El rediseño por lo que es muy pequeño y en sí la funcionalidad que tiene no es tan óptima que digamos. En el cual no existe una caseta o filtro fitosanitario para que funcionarios del Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos, SIGGAL, realizan su trabajo como es debido. Tampoco existen bodegas para el acopio de mercadería antes de ser embarcadas. Los comerciantes suben directamente sus productos al buque de carga conforme llegan al muelle. En cuestión de seguridad del muelle faltaría bastante. El reglamento del SIGGAL que se estableció que ningún, por ejemplo, los barcos de cabotaje que hacen el servicio para Galápagos, si no va con una guía de movilización nuestra fitosanitaria, no deben coger ningún tipo de carga, sin embargo cogen, se crea un problema, van plagas invasoras. El muelle de la Caraguay no brinda las garantías técnicas ni sanitarias para una adecuada operación y movimiento de carga como está determinado en el reglamento expedido para Galápagos que regula, entre otros aspectos, el ingreso de la carga mediante la aplicación de normas sanitarias y fitosanitarias. El muelle municipal de la Caraguay debería mejorarse bastante porque se encuentra demasiado sucio. Hay bastantes ratas y bastantes insectos. Esa manipulación lo deteriora, lo maltrata mucho al producto, porque en fin de cuentas el que paga los platos rotos de todo esto es el consumidor final. Esta precaria forma de control constituye una amenaza latente para el frágil hábitat de las islas, pues es una puerta abierta a plagas y especies invasoras, tales como ratas, cucarachas y moscas, que pueden afectar seriamente la integridad de su ecosistema y la salud de la población. Además, por los tiempos de embarque y la carencia de cuartos fríos y bodegas, muchos productos llegan en mal estado, afectando el bienestar del consumidor final. Cualquier producto viene y se lo embarca y llega a Galápagos, pero no hay un proceso de cuarentena, de control fitosanitario de ningún tipo. Hace 10 años teníamos 300 plagas, hoy tenemos 1.300 plagas. Para los habitantes de Galápagos y para quienes estamos al frente de la provincia como autoridades, es una obra de mucha importancia la existencia de un puerto en la ciudad de Guayaquil que sirva exclusivamente para el transporte de productos a la provincia insular, básicamente pensando en el bienestar del habitante de Galápagos. Al momento tenemos un proyecto del sistema óptimo de carga que servirá para el control de los diferentes productos que lleguen bajo normas fitosanitarias que beneficiarán al consumidor final. Por este motivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está planificando un nuevo y moderno puerto para la transferencia de alimentos y abarrotes desde Guayaquil hacia las islas. Este puerto cumplirá con los más estrictos estándares internacionales de control fitosanitario, pues estará dotado de las mejores herramientas y procedimientos para la transferencia de alimentos. La construcción del nuevo puerto marítimo para Galápagos es de vital importancia, principalmente por dos aspectos. El primer aspecto desde el punto de vista ambiental y el segundo aspecto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental, dado que se va a crear todo un nuevo sistema cuarentenario que permita el control completo de cada uno de los productos que van a ingresar a las islas. Esto definitivamente va a reducir el riesgo de que éstas puedan correr con algún problema de alguna especie introducida. El segundo, desde el punto de vista económico,
porque se van a reducir cada uno de los eslabones de esta cadena logística de transporte de productos. El control se lo realizará desde la llegada de los camiones, pasando luego a líneas de inspección, limpieza y desinfección de mercaderías orgánicas. De esta manera, las islas mantendrán su entorno libre de plagas y la población consumirá alimentos en buen estado. Además, el nuevo muelle incorporará bodegas de refrigeración y congelamiento para la carga que así lo requiera. Contará con modernas básculas para pesar la mercadería al precio real y un registro mediante códigos de barras para llevar una estadística confiable de la carga movilizada. Es necesario para la provincia contar con una infraestructura aeroportuaria de uso exclusivo para Galápagos en la ciudad de Guayaquil. Desde ese punto y desde ese puerto fortaleceremos los controles de todo aquello que es transportado hacia Galápagos, no solamente tratando de evitar el ingreso de especies introducidas que tanto daño hacen a nuestra naturaleza, sino también para mejorar la calidad del alimento que debe llegar a nuestra provincia en las condiciones más óptimas posibles. De ahora en adelante, mantener a las Islas Galápagos como un patrimonio del planeta dependerá de nuestra responsabilidad. Recordemos que el turismo es la principal fuente de ingresos para todos los habitantes de las islas. Poner en riesgo nuestro patrimonio implicaría millonarias pérdidas que afectaría directamente a la economía de las islas y sus habitantes. Como medida complementaria a este nuevo sistema de transportación marítima de carga, se está coordinando un consenso entre la Intendencia y la Gobernación de Galápagos para vigilar que se respeten los precios de venta al público, pues no es justo que un producto del continente llegue a costar en las islas el doble o hasta el triple, bajo el pretexto de costos por transporte. Se ha demostrado que el precio del transporte como tal no es significativo o no incide de manera significativa en el precio final del producto. Lo que hemos tenido aquí es una falta de control en realidad del porcentaje de ganancia de los comerciantes. Si bien es cierto, existe una larga cadena logística para el envío de cargamento hacia las islas y que el costo final tiene variables dependiendo del tipo de producto, pues algunos necesitan refrigeración o embalajes especiales. La falta de control de precios en las islas permite que los comerciantes tengan una utilidad mayor al 110%. Con la implementación del nuevo puerto se incrementará entre el 1 al 3% máximo en el precio de venta en Galápagos, lo cual no debería incidir para una especulación de precios por parte de los comerciantes. No permitas que te suban los precios de los productos de primera necesidad. Esta es una acción del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien mantiene su compromiso con Galápagos para mejorar la logística del transporte marítimo de carga que sirve a las islas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, promoviendo el desarrollo económico y la responsabilidad social en la provincia de Galápagos.